Bienvenidos a esta plática. Hoy vamos a hablar sobre los temas de diversidad, inclusión y el poder del lenguaje en el contexto mexicano. También temas por lo demás intereses y en la actualidad. Ujú. Bueno, para empezar nuestra plática, nosotros queremos hablar de dos documentos básicos para este tema, ¿no? Los que vienen a ser un estudio bastante denso que se realizó sobre diversidad sexual y discriminación, y a su vez un manual sobre la comunicación no sexista. Sí, tenemos la diversidad sexual y los retos de la igualdad y la inclusión en un trabajo de investigación del 2007 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y CONAPRED. También en el manual de comunicaciones de no sexista hacia un lenguaje incluyente que publicó Intermujeres en 2015. Nuestra idea hoy es plantear las complejidades de la identidad, las raíces y las consecuencias de la discriminación, y sobre todo, cómo el lenguaje que usamos juega un papel crucial, a veces casi invisible en todo esto. Muy Ujú. bien, pues para empezar a situarnos, ¿cómo abordan estos textos los conceptos que, aunque parecen básicos, su definición es crucial? Me refiero al sexo, al género y a la orientación sexual. Esa distinción entre lo biológico y lo cultural es fundamental. ¿Qué opinan? Claro que es fundamental, claro, claro. El estudio de la UNAM CONAPRED se apoya en teorías feministas importantes, ¿no? Como las de Marta Lamas aquí en México, que subraya esa diferencia clave. El sexo como las características biológicas y el género como una construcción cultural. Esto para nosotros es lo que significa ser hombre o mujer en nuestra sociedad. También hay que remarcar como el sistema de sex-género, que Ujú. tal como cual lo entendemos, puede ser algo tanto opresivo al imponer la heterosexualidad como la regla y asignar roles para hombres y para mujeres muy rígidos. Ujú. Y es que definir las identidades en sí ya resulta complejo. Según dice el estudio, no es tan fácil como poner etiquetas. Para nada. Es que el texto plantea preguntas muy interesantes, como menciona Marina Castañeda, por ejemplo. ¿Qué define a alguien como un homosexual? ¿Sus actos o sus deseos? Claro, obviamente, ¿en dónde está el límite? O influye, como puede parecer ser relevante en México. El rol no se asume en la penetración. Son debates que muestran en que la identidad es algo un tanto confuso y su definición a veces no es tan simple, Pues digamos. sí, ¿no? Incluso la propia categoría de homosexual como tal tiene una historia detrás, de hecho, no sé si sabían. ¿Acaso no recuerdan la anécdota del número 41? ¿Se acuerdan? No lo sé. O la aparición de la figura del homosexual como identidad específica en el siglo XIX también, muy ligada al discurso médico-psiquiátrico, de hecho. Pues ahora es distinto a como se veía antes. Ciertas prácticas que quizá no juzgaban más como actos morales o inmorales, también puede ser. Ujú. También la medialización inicial, pues claro, cargó la categoría con un estigma de patología, una sombra que ha pesado mucho tiempo, aunque la psiquiatría la despatologice oficialmente en 1973. Y esa complejidad, imagino, se extiende a otras identidades, no solo la homosexual. Pues sí, de hecho sí. El estudio menciona, por ejemplo, la diversidad dentro de la identidad lesbiana. Por ejemplo, hay factores como la raza, la clase social o el nivel académico, como lo señala Eccles. Claro, definitivamente. Ujú. La bisexualidad, por su parte, directamente desafía el binarismo tan arraigado entre la homosexualidad y la heterosexualidad. Y es que esto rompe los esquemas totalmente. Y luego están las identidades trans, transgénero, transexual, y entre otras más que reflejan ese deseo o esa acción de vivir de vivir en un género diferente al que por naturaleza les da para nacer, buscando alinear cuerpo e identidad de maneras muy diversas, desde cambios sociales hasta intervenciones médicas. Claro, en el reporte de la CONALEP en 2007 se dibujaba un para no, Bueno, sí, gracias, realmente
duro en cuanto a las discriminaciones en México. En aquel momento, Guillerto Rincón Gallardo, Gilberto Rincón. perdón, Gilberto Rincón. perdón, Sí, sí. llegó a hablar sobre una presentación de una anónima y monstruosa formación cultural que tiene interesantes Intereses discretos, ¿no? intereses. Tiene esto, sí. Y bueno, es que a todo ello se ha traducido un costo humano concreto, ¿no? Materializando no solo en prejuicios abstractos, sino en agresiones físicas, burlas, violaciones, incluso asesinatos por odio, todos hemos sabido, todos hemos escuchado. El estudio nos menciona una cifra terrible, 900 asesinatos registrados contra gays y lesbianas. Muchísimo. 90 fueron cometidos por familiares cercanos, incluso eso nos dice pues, cómo está la situación, ¿no? Y sí, nos dice que cómo está el país, cómo es de que simplemente por ser de un género diferente al tuyo te pueden llegar a matar hasta por eso. Y, pues, ya lo vemos con esto. Pero sí, 90 es demasiado. Eso te da una idea de la profundidad que podía alcanzar el rechazo. Es estremecedor pensar en esa violación dentro del propio círculo familiar. Sí, también el estudio documentó el exilio forzoso de las comunidades, o sea, por la presión social se tienen que emigrar de donde viven hacia cualquier otro lado, creando un daño psicológico profundo, generando depresión, miedo constante, adicciones e incluso, en algunos casos, hasta el suicidio. Sí, sí, es algo realmente muy grave. Y nosotros encontramos esto con el término homofobia, lo que es un término pues, que tiene que ver con el rechazo o incluso el odio hacia pues, las personas de identidad homosexual, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Blumenfeld propone el uso de los términos heterosexismo o orientacionalismo. ¿Para qué o cuál es la diferencia? Bueno, pues para señalar principalmente que estos prejuicios no solo dañan a las personas LGBT, sino que también en el fondo empobrecen a toda la sociedad, puesto que es una mancha, ¿no? De cómo nos comunicamos los unos a los otros y pues limitan la expresión de género de todas, todos, todes, Entonces, todes. o sea, entiendo. Entonces no eran casos aislados, sino algo más estructural, más sistemático. ¿En qué área se notaba más esa discriminación que se describe? Pues sí. Pues prácticamente en todas las esferas vitales, en la familia, pues desde el rechazo directo hasta la devaluación sutil Qué o como lo feo, escuchamos, qué feo. como los, como lo escuchamos ahorita, pues también en las veces que más de 900 asesinatos y nos habla de eso, nos hablan de eso en la escuela por la invisibilidad total en los planes de estudio, el acoso, el bullying, en el trabajo, con despidos o simplemente barreras para acceder a un empleo, en la salud sufriendo maltrato, viendo cómo se negaban el reconocimiento a sus parejas en instituciones claves como el IMSS o el ISSSTE. Que son instituciones fundamentales en México. O sea, realmente si estás fuera de la protección social, pues tienes una desventaja importante. Así Deplorable. es, así es, en la justicia con abusos policiales o la situación especialmente vulnerable de las personas trans en prisión, a quienes se les negaba su identidad y el acceso a tratamientos hormonales, por ejemplo. Sí, y regresando a las instituciones, también te negaban algo tan básico como encontrar alguna vivienda o conseguir un financiamiento para adquirirla. Y es una exclusión que permeaba y todavía en algunos lugares permea como una red así sutil, sutil que te va excluyendo, Ujú. que reflejaba, perdón, que reflejaban las encuestas de la época sobre las actitudes generales en México. ¿Había datos sobre esto? Pues sí, de hecho sí. El estudio se apoyaba en encuestas de consulta Mitofsky, el periódico, ¿no? Sí. Y el periódico Reforma, a mediados de los 2000 más o menos. Y el panorama era complejo, la verdad es que sí. Y es que, a ver, en general, el nivel de acuerdo con las relaciones homosexuales era bajo, que todavía lo es, pero pues más bajo, imagínense, aunque había diferencias notables, ¿no? La aceptación era mayor entre hombres jóvenes, personas con más estudios,
y mayor nivel socioeconómico. Pues sí, que la edad y el nivel de educación marcaba una diferencia importante. De hecho, Sí. Oh, sí, es algo que sí, se notaba muchísimo, era muy evidente y la brecha generacional era especialmente llamativa. Los jóvenes de 16 a 25 años, más o menos, mostraban bastante más fluidez y apertura al momento de tratar el tema que gente, por ejemplo, mayor a los 65 de ese rango de edad. Sí, esa exclusión se mostraba también en la aceptación general, como en los derechos, como los hemos comentado de las instituciones. Sí, de hecho sí, en ambas cosas, tanto hacia lo que es la homosexualidad como lo que es en general el reconocimiento legal de las uniones. Hablamos de cifras con un 50% de jóvenes a favor de las uniones, frente solo a un 8% de los mayores de 65, pues, que se oponen, ¿no? pues sí. Vaya, eso sí es un cambio generacional drástico en esas actitudes, impresionante. O sea, Tremendísimo. sí. Y una matiz interesante entre los jóvenes. Las mujeres jóvenes estaban de acuerdo con una unión legales, con un 57% contra los hombres jóvenes, un 44% sorprendentemente. Ujú. En conjunto de los datos sugeridos, algo clave. En este Nos momento, sugieren algo clave, ¿no? Ujú. sí, perdón. En este momento es más fácil aceptar que las personas homosexuales que aceptan sus derechos plenos como las uniones legales habrían deseado, habrían Habría un Había un desfase ahí, ¿no? desfase desfase. Sí, importante. Sí, claro. justamente, Alfredo, sí. Ya veo. Y esa necesidad de visibilidad y reconocimiento de derechos tan central en el estudio de de la UNAM nos lleva directamente a preguntarnos por las herramientas que perpetúan o combaten esa invisibilidad en el día a día. Ahí es donde entra en el juego el segundo documento, el Manual de InMujeres de 2015 y su análisis del Sí, claro. En el manual de lenguaje. Mujeres parte de una premisa importante y muy potente. Dice, el lenguaje no es un mero reflejo pasivo de la realidad social, Sino que es. sino que es una forma activa en su construcción en las sociedades como una estructura patriarcal, como como se argumentan algunas autoras como Nuria Varela o Alda Facio, que impera un androcentrismo, esto es, que el hombre como medida de lo humano. Ya. Entonces, esto implica que la forma en la que hablamos tiene consecuencias directas en cómo percibimos el mundo y a quienes lo habitan, perdón. Vaya. Sí. Precisamente, las manifestaciones más claras en el uso masculino genérico, podemos hablar de ciudadanos, trabajadores mexicanos, incluso para el resto de la humanidad, por decirlo así. Sí, Claro. de hecho eso hemos hecho siempre o no. Pues sí, ¿no? Yo diría, sí. Yo opino. Bueno, el manual reconoce la postura de la Real Academia Española, que considera gramaticalmente válido el mencionar todo, por ejemplo, todos, y ahí involucras a hombres y mujeres, pero presenta dos problemas fundamentales. Interesante, como cuáles, pues si se puede saber. Primero, genera ambigüedad. Están incluidas las mujeres realmente cuando decimos los ciudadanos. A veces sí, a veces no. Y segundo, y sobre todo, provoca la invisibilidad. Y esta invisibilidad lingüística refuerza la exclusión social que documentaba el estudio de de la UNAM. La idea central es lapidaria. Solo lo que se nombre existe. Es una afirmación poderosa, desde luego, así como materializa ese lenguaje si cita en un ejemplo concretamos, que podamos reconocer en nuestro día a día, ¿no? Ujú. Pues mira, el manual detalla varias formas comunes, muy clara en en la designación asimétrica. ¿Y eso qué es exactamente?
Pues trata de formar diferente a los hombres y mujeres en situaciones paralelas, por ejemplo, usar títulos formales para ellos, señor González, y nombres de pila o diminutivos para ellas, Lolita, entre otros O también referirse a una mujer ejemplos, siempre en el por mismo su, contexto profesional. sí, o también referirse a una mujer por su relación con un hombre, como decimos la señora Pérez o la esposa de Juárez, como si la identidad de ella estuviera subordinada o definida por la de él. Claro. Exacto, o sea, es una Infantilización, gracias, Infantilización. sí. claro, serla menos. Usar términos como las chicas o nenas para referirse a mujeres adultas en ámbitos laborales o serios es Pésimo. Sí, pésimo. o también un foco constante en la apariencia física al describir a las mujeres profesionales con adjetivos como la jueza atractiva o la elegante diputada. Bueno, esos términos casi ya no se usan, pero se usaban con más frecuencia antes, Claro, claro. desviando la atención en la capacidad del trabajo que ellas realizaban. Y sí, esto representa ser muy efectivo en perpetuar los estereotipos, la verdad. Es algo que, si bien dices, no, casi ya no vemos, todavía sucede y es impresionante que todavía suceda, la verdad. El manual también menciona cómo las propias definiciones de diccionarios a veces refuerzan estos sesgos, ¿no? Es lo arraigado que está en nosotros. Daba ejemplos, por ejemplo, de la RAE, asociando femenino a débil o endeble o por ejemplo, cómo el lenguaje refuerza roles tradicionales a la hora de profesiones. Por ejemplo, las enfermeras siempre, o sea, siempre se refiere a este personal como enfermeras y los médicos, pues médico, acá hombre fuerte, más como si no existiera también al revés, ¿no? Como Sí, si no hubiera claro. enfermeros y médicas también. Sí. Así es, y eso se hace automáticamente, o sea, los asocian automáticamente, involuntariamente, pero el manual no se queda solo en la crítica, lo cual es interesante. Ofrece un abanico de alternativas para comunicarnos de forma más inclusiva. Eh, ¿Cuáles creen que son las estrategias claves que proponen? Sí, sí, o sea, proponen que varias herramientas prácticas, la más conocida yo creo que es el desdoblamiento, Ujú, nombrar explícitamente a ambos Explícitamente. géneros, sí, ujú. ciudadanos y ciudadanas, Que, trabajadores, perdón, Sí. sí, que por cierto, a Vicente Fox, cuando fue presidente, se le criticó muchísimo, porque siempre decía mexicanos y mexicanas, y en los noticieros se lo acababan ahí por su lengua larga, ¿va? Claro, claro. por alargar las frases. Y esa crítica, pues, es habitual, pero también hace pesado el diálogo. Sí, sí, sí. Y es que precisamente por esto es que el manual, como se vuelve muy repetitivo, esta manera de hablar realmente nos complica las conversaciones. El manual nos ofrece más opciones más útiles, podrían decir algunos, para pues, evitar, ¿no? esta pesadez que hablamos. Por ejemplo, recurrir a sustantivos colectivos que ya son neutros, incluyen a todos. La ciudadanía, por ejemplo, en vez de decir ciudadanos, o el personal, el profesorado, la plantilla, son palabras que pues ya existen y que realmente nos facilitarían el hablar. exacto, o sea, también usar sustantivos abstractos para cargos, o sea, la La dirección. dirección, la presidencia, la coordinación, el lugar del director, el presidente, o cuando se habla en general del puesto, puede ser. Ujú. Pues esas son soluciones muy elegantes, la verdad. ¿Tienen alguna más destacable? Sí, podríamos sugerir el uso de paráfrasis, perdón, o reformulaciones de lo que se está diciendo. Es decir, las personas interesadas, en lugar de decir los interesados, a quien ocupa el cargo, en vez de decir el titular. Total, buscarle un poquito la vuelta a la frase para que no sea de género masculino principalmente, ¿va? Ya, ya, ya. Hay que aprovechar el sustantivo comunes en cuanto al género, porque ya existen muchos en el español, solo tenemos que cambiar el artículo.
ella, artista, testigo, cuyente, Cónyuge. cónyuge, Cónyuge. perdón, y estudiante. Y un punto que se considera crucial, la feminización de profesiones y cargos, usar sistemáticamente a la médica, la jueza, la ingeniera, la arquitecta, entre otras más. El manual insiste en normalizar estas formas que son perfectamente correctas. Sí, y también es importante lo que recomienda de no usar la arroba o la X porque son impronunciables, ¿verdad? Cuando uno está leyendo y aparece una arroba o una X, pues ahí te atoras. Pues No sí. son propiamente muy grafías lingüísticas apropiadas. Y también Yeah. advierte contra el abuso de barras o paréntesis, porque, por ejemplo, decir algunos y luego entre paréntesis una A para decir algunos y algunas, ¿verdad? Que dificultan Ujú. también la lectura. La idea general, al final de cuentas, es buscar alguna solución que sea clara, respetuosa y lingüísticamente funcional y que no entorpezca la comunicación. Queda claro entonces, si juntamos todas las piezas de ambos documentos en el estudio del 2007, radiografiamos el problema y las actitudes en el manual 2015, perdón, que ofrece las herramientas lingüísticas. ¿Qué hoja de ruta hacia la inclusión podemos dibujar? O sea, empezamos por las propuestas de más estructurales en el estudio de la UNAM, ¿no? Puede Mm, ser. Pues el estudio de la UNAM era muy ambicioso en sus recomendaciones estructurales. La verdad, en cuanto a educación, por ejemplo, proponía una revisión profunda de los libros de texto para incluir la diversidad sexual y eliminar estereotipos de género. Entiendo. Educar en el valor de la diferencia y la equidad real, no solo la igualdad ante la ley. Y subraya mucho, mucho a la importancia de implicar a las familias en esto también. Sí, eso es fundamental, definitivo. En la esfera pública, más allá de la escuela, que es la propuesta que mencionaste, ¿qué otras cosas proponían? Lo que recomendaba era campañas comunicativas masivas en medios de comunicación, en horarios de máxima audiencia, con mensajes claros sobre salud sexual, VIH incluido, dirigido a toda la Bien. población y campañas específicas contra la homofobia visi- ¿Visibilizaban? visibilizaban el daño social que causa, no solo en el ámbito individual, sino que nos afecta a todos. Sí, me queda claro que la comunicación es fundamental para, pues, atender este tipo de problemas. Bueno, y muchos otros también. Y a nivel de las leyes e instituciones, que es donde se materializan muchos de los derechos que se plantean. Sí, de hecho ahí están las propuestas más contundentes. Primero, combatir activamente la discriminación en todos los ámbitos que se habían detectado. Ejemplo, laboral, de la salud, la justicia. Reclamaba el reconocimiento legal pleno de la identidad de las personas trans, incluyendo el cambio de nombre y el sexo registral, el acceso a tratamientos hormonales, muy importante. Hace un rato lo decimos, en un rato digno en prisiones. Que les Es- den un trato digno en prisiones, ¿no? Claro, claro. Pues sí, eso era un punto crítico y planteaba la urgencia de reformar el derecho civil para garantizar derechos de familia y patrimonio a las parejas del mismo sexo. En 2007, de hecho, se hablaba de la ley de sociedades de convivencia como un paso para que ya se apuntara, ¿no? A la necesidad del matrimonio igualitario. sí, y que ya llegó y que por cierto causó revuelo en Saltillo, que fue la primera ciudad que lo aprobó. Y aquí nuestros Ya, vecinos, bien por Saltillo. aquí nuestros vecinos ahí fue un tema de discusión álgido durante algún tiempo, pero bueno, Muy rico. finalmente ya se fue aceptando y se fue aceptando en las demás partes de la República. También menciona el papel de las instituciones y del propio Estado. El propio Ujú. Estado y pues
pedía fortalecer organismos como el CONAPRED, mejorar la capacitación de funcionarios y asegurar que las políticas fueran realmente inclusivas. Criticaba, por ejemplo, cierta invisibilidad de las lesbianas en algunas campañas de la época. Y recalcaba la responsabilidad del Estado laico y neutral, pero ojo, no pasivo. Un Estado activo en promover el debate sobre los derechos y en adaptar sus estructuras a la diversidad real de la sociedad mexicana, que no mire para otro lado como, pues como antes, ¿verdad? En los 70. Y frente a todo esto, el marco de cambios estructurales y legales proponía un estudio de la UNAM. ¿Cómo encajaba la propuesta en el manual Intermujeres en el lenguaje? ¿O en un solo detalle sistemático al lado de todo esto? ¿O qué tiene más peso? Pues mira, el manual lo presentaba como tal, como todo lo contrario a un detalle cosmético. Argumentaba que el cambio lingüístico es una herramienta fundamental, clave para impulsar y sostener este cambio cultural y social que pedía el otro estudio. Usar un lenguaje incluyente y no sexista contribuye de manera tangible a varias cosas. Primero, visibilizar lo que decíamos antes, no nombrar para que no exista. Exactamente, exactamente. Poner nombre a las mujeres y a la diversidad que el masculino genérico Pues sí. borra del mapa mental colectivo. Es muy importante eso. Volvamos a esa idea. Solo lo que es el ahora existe. Sí, Bueno, segundo, desafiar estereotipos también. Pues nombrar a la ingeniera, por ejemplo, o la presidenta, ayuda a romper asociaciones mentales limitantes sobre quién puede o no puede ocupar qué rol, ¿no? Lo normaliza. Pues sí. Tercero, fomentar el respeto en el trato Diario. diario. Ujú. ¿Sí? Nombrar con igualdad a unos actos reconocimientos simbólicos que sientan las bases de un trato más que equitativo en la práctica, ¿no? Claro, dar También ejemplo, pues, ¿no? sí. sí, puede ser. Sí, y Ya. también, cuarto y último, pero no menos importante, pues cumplir con la ley, ¿va? El manual subraya que eliminar la discriminación y los estereotipos en el lenguaje no es solo una cuestión de voluntad o de estilo, es una obligación derivada de la propia Constitución mexicana y de los tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado y por lo tanto está obligado a cumplir e implementar. O sea, que también todo eso tiene implicaciones legales. Queda claro entonces que no son dos enfoques separados, son enfoques totalmente complementarios, que debemos de verlos así. Bueno, hemos recorrido la complejidad de las identidades, la dura realidad de la discriminación que reflejaban estos estudios en México y ese papel activo a veces subestimado del lenguaje. Muy bien, muy bien. Y si tuviéramos que destilar las ideas centrales de todo esto, ¿cuáles serían? Bueno, pues yo diría primero que la naturaleza construida de muchas identidades y categorías que a veces damos por sentadas, ¿no? Por naturales, que pues igual y no son tan naturales. Segundo, los costes enormes humanos y sociales de la exclusión basada en esas categorías y el sufrimiento que esto mismo provoca. Y tercero, la existencia de herramientas concretas, tanto en el ámbito legal y político como en el lingüístico de nuestro día a día, para avanzar hacia una sociedad más justa. Pues sí. Así es. Pues eso es una descripción de la discriminación, como Perdón. insisten las Dale. fuentes consultadas, y que al final empobrece a todos y todas, y no solo es un problema de grupo. Así es. Y para terminar, una reflexión que conecta todo. Si les parece, si pensamos en el lenguaje como una de esas estructurales culturas profundas, podremos hacer el acto consciente de elegir palabras inclusivas, como propone el manual InMujeres, como una pequeña pero constante forma de cambio cotidiano. Exactamente, Tian. Es una forma, definitivamente es una forma de ir mirando, perdón, día a día esas normas discriminatorias tan arraigadas que comentábamos, desde el lenguaje hasta
puestos de trabajo y pequeñas cosas como no cargues tú eso, está muy pesado, lo cargo yo, ese tipo de cosas. Este, pues es una idea interesante, la verdad, una forma de no ser cómplices con el lenguaje. Pues sí, es algo que debemos seguir pensando, desde luego. Sí. Sí. Bueno, pues muy bien. Por el momento es todo. Agradecemos su atención y muchas gracias, Matías, Emanuel, Etienne Claro, claro. y su servidor, Alfredo Álvarez, y los esperamos en el próximo podcast. Ahí los Pues, vemos.